Muy bien, te invito a que abras tu Biblia en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Allí el Sermón del Monte. Jesús y la oración, versículo 5 en adelante. Vamos a leer mejor del 9, después vamos a entrar un poquito, vamos a ir para atrás o para adelante. Capítulo 6, versículo 9 dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestras deudas, también nosotros perdonamos a nuestros deudores, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muy bien, ayer comenzamos en el estudio bíblico a hablar acerca de la oración. Y bueno, a partir de estos 3 domingos más, hoy y 2 más, estaremos hablando acerca de la importancia de la oración. Esta es el Padre Nuestro, es por así decirlo, la oración modelo del creyente y la forma en la cual Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Si nosotros centramos la oración del Padre Nuestro, está puesta en el lugar en el sitio de que Jesús habló acerca de la practicidad del Evangelio. Vamos a ver todo el Sermón del Monte, y dentro del Sermón del Monte está la oración. Por ende, es parte de lo que es la vida útil del cristiano, por así decirlo. Charles Spurgeon dijo una frase muy hermosa, que es que la iglesia avanza sobre sus rodillas cuando deja de orar, deja de avanzar. La iglesia no puede darse el lujo de no orar. La única manera de que la iglesia pueda orar, pueda avanzar, es a través de la oración. Esto lo decíamos ayer un poco en lo que es el estudio de la oración. Si nosotros pudiéramos ver realmente la cantidad de horas de oración que un creyente tiene, estaríamos sorprendidos para mal. De verdad que la oración quizás sea el elemento menos utilizado de la iglesia. Ayer Rocío preguntaba, ¿por qué será que la iglesia no ora tanto? Bueno, me gusta siempre decirlo, la frase de Paul Washer, que entre la oración y la palabra, la carne aprovecha la palabra, por lo menos el intelecto está siendo transformado, pero la oración es algo que pasa totalmente por el espíritu. Por ende nos cuesta, la carne no quiere orar, nos cuesta a nosotros hacerlo, como ayer decíamos, como una disciplina. Entonces, debemos reconocer delante de Él que no oramos lo que deberíamos. Tenemos que partir por ahí, porque si no partimos por ahí, entonces esto no va a hacer efecto en nosotros. Debemos reconocer que no oramos lo que deberíamos y que realmente estamos muy contaminados con falsas enseñanzas acerca de la oración. Oraciones vacías, oraciones llenas de orgullo, oraciones que solo tranquilizan la conciencia del hombre. Me pongo a pensar, y yo sé que vos también lo hiciste muchas veces en tu carnalidad, orar por el simple hecho de tranquilizar tu conciencia. No esto de esta oración rápida. A mí, cuando yo comencé los caminos del Señor, que era mi líder, pobre, él también lo habían puesto vos en el cargo de él, y él no sabía nada. Entonces él me decía, no, vos tenés que citar la armadura de Dios y con eso te revestís y salís en tu día. Y bueno, yo me revestía la armadura de Dios, me ponía el casco, el cinturón, creía que con eso era suficiente. En su misericordia, Dios nos fue enseñando y nos fue mostrando que Él no quiere repeticiones de versículos, sino Él quiere una intimidad real con cada uno de nosotros. Que podamos tener esta conversación. Yo siempre digo lo mismo, no sé si alguna vez han escuchado orar por el templo a Marce, parece que habla. Literalmente es una conversación con alguien. En la otra congregación, cuando nos tocaba orar en una oración, era tan, a mí me asombraba, porque veníamos a escuchar tu Padre excelentísimo y todas esas oraciones y escucharlo a él decir, bueno, vos sabés, Señor, cómo es el tema, ¿no? Vos me digo, wow, a mí me sorprendió la forma de orar, capaz que él no se daba cuenta, pero es muy natural. Y creo que ese es el modelo de oración en cuanto a poder entender que Dios quiere una comunión sincera con nosotros. Por ende, oraciones vacías
un montón. Oraciones llenas de orgullo, un montón. Oraciones realmente que solo tranquilizan nuestra conciencia, un montón. Y nosotros debemos comprender con urgencia que la iglesia debe aferrarse a la palabra de Dios y a la oración constante. Esto queríamos ayer, esto que Pablo constantemente va a decir en sus cartas. Estén orando, perseverando en la oración, constante en la oración, orando por los unos y por los otros, orando por la iglesia, orando por las personas, orando por mí para que pueda predicar el evangelio y expandirlo por todo el mundo conocido. Mira lo que dice este pastor. Hay un pastor del siglo XIX llamado Bohm, de apellido Bohm, y dice: la oración honra a Dios y deshonra a uno mismo. Los escribas y los fariseos nunca comprendieron esta verdad, y me temo que así también con la mayor parte de la iglesia de nuestros días. ¿Saben? La oración, si bien es una comunión que Dios ha pensado entre el creyente, entre sus hijos y él, también es una manera de poder honrar a Dios y de poder verte vos mismo como sos, de poder desarmarte delante de Dios. La oración no ha sido hecha para simplemente creer que vos podés con tus palabras engañar a Dios. Y las oraciones y nuestra oración está para que nuestro corazón se desarme delante de Él, para poder realmente expresarle con toda sinceridad lo que a nosotros nos está pasando, lo que a vos te duele, lo que vos realmente estás viviendo dentro de tu corazón. Uno puede decir, pero Dios no lo sabe, y claro que lo sabe, pero Dios necesita que vos lo expreses, que podamos hablar con Él. Creo que era Néstor o Yami ayer que hablaba acerca de esta oración del fariseo, ¿verdad? Señor, gracias porque no soy como estos pecadores. ¿Usted piensa que Dios puede escuchar una oración así? De hecho, la pregunta de Jesús es, este que oraba que no era parecido a un pecador, y el otro que se golpeaba el pecho y decía, no soy propicio a estar delante de ti. Jesús hizo la pregunta, ¿quién se fue justificado? ¿Quién realmente? El que rompió su corazón delante de Dios. Esa es la manera en la cual nosotros tenemos que orar. Mira lo que dice MacArthur ahora. En estos tiempos de nuestra sociedad indulgente, egoísta y materialista, incluyendo el evangelio de la prosperidad, ha enseñado a miles de creyentes la enseñanza que dice que podemos demandar cosas de Dios, como un Dios mago o un genio de la lámpara. Dios a disposición de los hombres, esto lo agregué yo. Eso no es orar, dice MacArthur, es justificación espiritual para la indulgencia propia. Pervierte la oración y usa el nombre del Señor en vano. No es bíblico, es impío y no está dirigido por su Espíritu Santo. Siempre caracterizaba MacArthur, ¿no? Pero esto es así. Dios no es un Dios mago. Estos son todos los ítems que tenemos que comprender en cuanto a la oración. Dios no está a disposición de los hombres. Dios no está tras de un mostrador escuchando a ver qué me va a pedir Seba, qué me va a pedir Meli, y Él tiene que darlo de la manera en la cual nosotros oramos. Esto es otra cosa, esto no es evangelio. Esto es, no sé, orgullo del hombre, algunos llaman esto es satanismo, esto es brujería, no sé qué es, pero no es lo que Dios enseñó en la oración. El hombre nunca, escuchen esto, nunca, pero nunca pone entre la espada y la pared a Dios. ¿Amén? Esto lo comprendemos. Y yo vengo de una iglesia allí en Buenos Aires donde me enseñaban que con los versículos bíblicos yo ponía entre la espada y la pared a Dios. Ayer Rocío hablaba de respetuosidad, bueno, de ser muy respetuoso. Y me decía, yo le decía a Dios que si Él lo dijo en su palabra, Él debía hacerlo. Y nos enseñaron literalmente esto. Vos ponés entre la espada y la pared a Dios y Dios te tiene que bendecir. Y cuando uno ora, entremos al Padre Nuestro, vamos a darnos cuenta que hay un respeto profundo por quién es Dios. Que el hombre jamás puede poner entre la espada y la pared a Dios. Nosotros oramos a un Dios soberano, eternamente grande, impensado para nuestra mente finita. Y que tenemos aún así la gracia de poder llegar a Él. Con nuestras oraciones desarmadas, tremendas. Pero aún Dios en su gracia a nosotros nos da esa libertad. Amén.
Vean un ejemplo. Yo sé que esto es un ejemplo extremadamente mundano. Perdónenme, pero para que lo comprendan. Me contaba Néstor que hace unos días, de hecho hablen con Néstor después porque Néstor fue el que me lo dijo, un chico que tenía una pizzería, ¿verdad? Muy sencilla, y de repente suena el teléfono y le piden X cantidad de pizzas, y el nombre a quien se lo tenía que llevar esas pizzas se llamaba Lionel Messi. El pizzero dice, ¿cómo que Lionel Messi? Sí, sí. Entonces el chico lleva la pizza a la casa de Messi, y quien sale a recibirlo no es un sirviente de Messi, es Messi. En patas y en pantalón corto. Y dice que lo hace pasar a la casa, lo hizo ver. Dice, el chico estaba. Ahora, no solamente él entró a la casa de Messi, sacó fotos con Messi, sino que la pizzería explotó, porque Messi recomendó sus pizzas. Ahora, esto es impresionante, porque uno piensa, es Messi, ¿cómo va a llegar? Él no me va a abrir la puerta. Bueno, este chico tuvo ese agrado. Ahora, ustedes se imaginen esto, que es algo que no podemos ni imaginar, no podemos ni pensar que nosotros tenemos acceso a Dios, que es un Dios santo, creador de todas las cosas. Y con una simple oración, con el corazón humilde que vos puedas tener, vos podés acercarte a Dios en todos tus problemas, con todos tus defectos, con todas tus maneras. Necesitas entender que realmente Dios no es un Dios mago, sino que es un Dios santo y que por su gracia nos ha permitido a nosotros entrar al trono de la gracia. Jesús dejó a sus discípulos y a la iglesia un modelo de oración perfecta y eterna. Encontramos en una obra maestra de la mente infinita de Dios, el único que podía comprimir cada elemento concebible de la verdadera oración en una forma breve y sencilla, una forma que incluso un niño pequeño puede entender, pero que también paradójicamente el creyente más maduro no puede comprender totalmente. Esto lo dice John MacArthur, perdón. O sea, él está diciendo que el Padre Nuestro está tan bien comprimido y resumido que quizás un niño podría entenderlo, pero aún así nosotros, siendo cristianos maduros, lo vemos tan eterno y tan infinito, ¿verdad? Eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Así que vamos a meternos un poco en esto. Primero vamos a ver el contexto. Yo te invito a que vayamos de nuevo a Mateo 6. Vamos a ver el contexto de esta enseñanza de Jesús. Cuando uno mira el contexto de esta oración, bueno, Jesús no solamente está enseñando la parte práctica del Evangelio, sino que también va a dar un pantallazo de lo que no es la oración. Él va a decir, bueno, ¿qué no es orar? En el versículo 5 del capítulo 6 va a decir, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Ahora, varios puntos de lo que no es orar. Lo que no es orar es no orar hipócritamente. O sea, Jesús va a usar una frase que es no ser visto por las personas. Los judíos de ese tiempo tenían la costumbre, los que no eran verdaderos judíos, de mostrar o de tener una fe que se basaba en las apariencias, que se encantaba en los primeros lugares. Jesús va a decir en un momento, estos usan unos mantos sumamente llamativos, con filacterías muy largas. Ellos la única recompensa que buscan es la recompensa de los hombres. Ellos seguramente, si alguno de nosotros escucháramos sus oraciones, quizás muchos digamos, wow, qué hombre de oración. ¿Cómo ora? ¿Qué palabras usa? ¿No? Parado en una esquina o en un lugar, orando de pie. Ahora, cuando el Señor está diciendo, no oren como ellos porque oran a frente de la gente, uno podría decir, bueno, pero que entonces no debemos orar a frente del público. Claro que sí. Lo hacemos en comunión cuando estamos acá, lo acaba de hacer Néstor, lo voy a hacer yo. Eso está bien. Pero la idea de Jesús es, no sean hipócritas, no busquen la recompensa
de los hombres. No busquen que los hombres los halaguen por esas cosas. Porque, ¿saben? Aún se puede ser hipócrita sin nadie. Aún podés ser un hipócrita estando vos solo en tu cuarto y queriendo hacerlo simplemente para calmar tu conciencia. Y yo lo sé, y esto lo predico desde una autoridad muy grande, porque mucho tiempo he orado así, simplemente para calmar mi conciencia. Simplemente para decir, bueno, ya está, ya cumplí con lo que tengo que hacer. Y soy un hipócrita, porque delante de Dios no estoy siendo realmente sincero. Entonces el Señor está diciendo, no sean vistos, o sea, no lo hagan por apariencia. No oremos por apariencia. No orar por apariencia también puede ser, no ores simplemente por lo que a vos te agrada, o por lo que vos querés. Porque ahora vamos a ver que el Padre Nuestro está hablando, se enfoca en otra cosa, nada que ver a lo que muchas veces nosotros llamamos como oración. Debemos orar por nosotros, claro, esto es así lo decíamos, yo oro por mí. Oro por mi corazón, oro para que el Señor me guarde de todo pecado, para que me libre de mis luchas internas. Pero digo, no podemos convertir nuestras oraciones en oraciones hipócritas. El Señor va a decir, esta gente, estos que afuera aparentan ser hombres verdaderos, estos judíos que muestran o quieren ser judíos verdaderos, la única recompensa que han de tener es simplemente ser alabados por los hombres. Lo único que van a tener es simplemente ser alabados por los hombres. De hecho, a mí me pasa cuando a veces me suelo enojar con situaciones que pasan y veo dentro de la iglesia. Mary usa esta frase. Mary me dice, bueno, pero no te enojes, si la única recompensa que vas a tener es la recompensa que ya tienen. ¿No? Esto de, a veces uno se enoja por las cosas de lo que está pasando, la única recompensa que tienen es la recompensa que dice Cristo, que serán alabados por los hombres. Luego va a decir Jesús, estamos todos muchas veces en nuestra vida de oración, no usar vanas repeticiones. No usar vanas repeticiones. ¿Saben? Cuando yo llegué a la iglesia y conocí al Señor, yo entré en una iglesia extremadamente pentecostal y ellos hablaban del bautismo de lenguas. Y decían que si vos no hablabas en lenguas, bueno, todavía no eras un cristiano convertido o no eras ferviente, bueno, no sé. Yo tenía que haber dado mis oraciones hablando en lengua en mi cuarto. No era lengua, no era algo que yo inventaba. Esto de orar una oración rápida, donde las palabras parece que empiezan a trabarse, donde no sabes lo que estás diciendo. El Señor dice, no usen vanas repeticiones. La Nueva Traducción Viviente dice, no parloteen. No parloteen de manera interminable. ¿Vieron cuando alguien es verborrágico para hablar y habla y al momento pará? Silencio, por favor. Necesito que te calles. Bueno, de esto es lo mismo. Un montón de personas creen que la oración es parlotear interminablemente. No hacer un segundo para callar tu mente, tu conciencia y pensar a escuchar la voz de Dios. No lo hagan, dice el Señor, no lo hagan. ¿Saben por qué? Porque así lo hacen personas de otras religiones, según la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera, así lo hacen los paganos. Esa no es la forma de orar. Dios no va a decir, wow, ¿cómo oras? De la cantidad de palabras que dijo por minuto. La palabra en griego que usa para hablar es batorogeo, y tiene que ver con el balbuceo, con esto que uno balbucea. Jesús dice, eso no es oración. Eso es otra cosa. Lo hacen en otras religiones. No lo hagan ustedes como cristianos. Qué tremendo, ¿verdad? Porque hemos caído un montón de veces en esto. Hemos estado tan contaminados en una falsa manera de ver la oración que creemos que Dios se va a sorprender por cómo oramos. Esto no sé si lo vamos a llevar con él. Y ustedes han notado en la iglesia que cuando hay que orar por algo específico, que hay que hacer algo, la gente levanta su voz, pone esa voz de Carlos Anacondia y comienza a hablar, a orar. Y vos decís, ¿eso es autoridad? ¿O la autoridad está en creer que estamos orando a un Dios grande y poderoso? Esto es lo que dice Fabián Liendo. Fabián Liendo dice en un momento, el poder no está en sí en la oración. Esto es lo que hay que identificar. No está en la oración, porque si el poder está
abocado a la oración, entonces quien ora más elocuentemente y mejor, tiene más poder que otro. Y la oración tiene poder porque está dirigida al Dios más grande y poderoso que hay. Por eso es una oración poderosa. Porque nuestra confianza no está en lo que decimos, sino que está en Él. Está que Él va a escuchar lo que estamos hablando, que Él va a contestar a su manera, pero Él va a contestar. Ahí es donde nosotros confiamos. Esa es una oración con poder. Cuando alguien dice, Señor, oramos por esto, pero que se haga tu voluntad. ¿Cuántos oran así? Oramos, Señor, estoy pasando este momento, estoy muy difícil, estoy en una situación muy complicada, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y no la mía. ¿Saben? Hermanos, a Dios nos sorprende nuestra elocuencia o las palabras que usamos. Por ende, esto es un ejercicio que hay que hacer. ¿Se acuerdan que hablamos de que es una disciplina la oración? Bueno, dentro de esa disciplina también es pensar tus palabras, lo que estás diciendo. Si realmente estás centrado y estás conectado con Dios, o son simplemente palabras tuyas. El Señor no se sorprende de esto, sino que el Señor va a decir dos verdades fundamentales para una vida de oración fructífera. Primero, hacerlo conscientemente. Dice que estás pensando lo que estás haciendo. Ve y entra al lugar donde has dispuesto el encuentro con Dios. O sea, hay que hacerlo conscientemente. Hay que prepararse, hay que tener la mente, nuestro cuerpo dispuesto a hacer lo que estamos por hacer. No simplemente hacerlo. Hay que orar, no, hay que pensar bien en lo que uno está ejecutando. Ve y entra al lugar, entra al cuarto secreto, ve, haz un movimiento. Ahí me impactó una vez alguien predicando Isaías 60, cuando dice levántate y resplandece, ¿se acuerda? Es un versículo mesiánico. Pero me impactó simplemente el hecho de decir, cuando Dios me da la orden de levantarse, bueno, si se tiene que levantar porque estaba sentado. El hecho de, bueno, hacer una acción. La oración tiene que ver con eso, con hacer una acción, este tipo de oración. Porque ayer hablamos, ¿se acuerdan? De la oración en todos lados. Esta oración rápida que entiende que Dios está en ese lugar. Pero este tiempo de comunión tiene que ver con algo, con un esfuerzo consciente. Ve al lugar donde te vas a encontrar con Dios. Y segundo, hazlo en secreto, tan íntimo, que sea una cita íntima con Dios. O sea, no solamente debe ser consciente, sino que también debe ser íntimo, vos y Él. Que no te vea nadie. Que no importe que la gente te pueda ver, escuchar. La idea de la oración es que vos seas vos con Él y que vos puedas ser totalmente sincero. Ahora, uno podemos preguntar, ¿pero hay que orar en comunidad? Sí, hay que orar en comunidad, en la iglesia. Hay que orar, yo amo orar con mi esposa, oro con Meli, y ella ora, yo la apoyo en su oración, y después yo oro y ella se duerme. No, ella, ahí estamos ahí mutuamente hablando, y es bueno, amo orar con mi esposo, pero también amo mis tiempos solos con el Señor. Cuando estoy en casa, al lado de la estufa, orando, y muchas veces siendo lo más sincero que puedo ser en mi vida. Digo, en mis oraciones, desnudo mi corazón, lo que me preocupa, las cosas más íntimas que uno tiene, porque entiendo que está Dios ahí hablando conmigo y Él es el que puede sanar mis heridas, sanar mis dolencias, darme dirección, mostrarme realmente quién soy y cómo estoy. Por ende, tenemos que comprender que es una acción consciente de una cita divina con Dios. Mira si lo pensamos así todos los días. Nuestra oración es una oración consciente de una cita divina con Dios. Esta oración no la enseñó para que sea una mera repetición. Vieron que los hermanos romanitas usan el Padre Nuestro de una manera de repetición, sino un modelo de oración donde el creyente puede experimentar en su tiempo de intimidad y en las estructuras de nuestras oraciones. O sea, el Padre Nuestro nunca fue pensado para ser repetido. Dios nunca lo enseñó para que lo repitamos y lo repitamos, sino que es una estructura o es un modelo de oración. En estos días que he estado estudiando el Padre Nuestro, he tomado la estructura y no ha sido de mucha bendición. De verdad, orar de esta forma. La oración
Es principalmente un modelo que podemos usar para dar dirección a nuestra propia alabanza hacia Dios, a nuestra adoración hacia Dios y a nuestras peticiones hacia Dios. No es un sustituto a nuestras propias oraciones, sino una guía para las mismas. Y acá vamos a entrar un poco en lo general. Este modelo de oración muestra la manera en que exhibe la relación del creyente con Dios. ¿Cuál es la relación de Dios con el creyente y del creyente con Dios? Primero, Padre nuestro. Muestra la relación que tenemos con Dios como un padre y como un hijo. Hoy es el Día del Padre, ¿verdad? Y todos festejamos. Algunos lo tienen, otros no. Otros ya han partido a la eternidad. Pero, ¿saben? Hoy oraba también a la mañana. No sé si es muy cursi lo que voy a decir, pero también le decía feliz día del Padre a Dios. Y le digo, vos sos mi papá, o sea, mi Padre celestial. Me regalaste un Padre hermoso acá en la tierra, Horacio, me ha llevado por los caminos del Señor, me ha mostrado tu reino, pero mi Padre sos vos. Esa es la manera en la cual nosotros tenemos la relación con Dios. Dios es nuestro Padre celestial. Amén. Por ustedes también, Dios es nuestro Padre celestial. Nosotros clamamos Abba. No, esta manera de yo sé que lo he explicado, pero bueno, como queda grabado ahora, cuando hablamos de Abba Padre, ¿no? Este diminutivo de papito, que acá en Latinoamérica se usa muy mal, de una forma muy irreverente, ¿no? Esto de papito, y uno pareciera, yo me acuerdo siempre cosas del pasado, pero esta forma de decir papito, como, no sé, alguien podía faltarme al respeto. Pero en la cultura donde se usa esta frase, el papito o esto Abba Padre, tiene que ver con un amor extremadamente reverente, con un niño prácticamente corriendo a los brazos de su padre, pero siendo totalmente reverente a su papá. Y esa es la relación que nosotros tenemos con Dios. Cuando vamos a orar, no nos podemos olvidar, a pesar de que Él es nuestro Padre, no nos podemos olvidar que Él es Dios santo, santo, santo. Esta es nuestra relación. Santificado sea tu nombre, la deidad con el adorador. Y vuelvo a repetir en esto, no sé cuántos somos conscientes del Dios poderoso con el Creador. Esa es la situación de la oración. Ahora, si ustedes imagínense a la ex mujer de Guillermo Maldonado mandando a sus ángeles a buscar las joyas que habían perdido. O una pastora que yo tenía que oraba para que los zapatos le entren. Estamos locos, ¿verdad? ¿Cómo es? Al barro se le subió la cabeza el propio barro, que perdió sentido de quién es Dios. ¿Y qué te está diciendo? Santificado sea tu nombre. Un Dios santo, 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 que no sabían cómo expresar a los judíos. No es un atributo triple de Dios. No es que Dios es triplemente, 3 veces santo. No, Dios es infinitamente santo. No sabían expresarlo. No sabían cómo poner que Dios era santo, infinitamente santo, santísimamente santo, que ponen que Dios es 3 veces santo. Pero ese es el Dios cual vos orás. Ese es el Dios cual te espera la intimidad. Un Dios que tiene relación y no debes olvidarte, deidad y adorador. Venga tu reino, la del soberano con el sujeto. Venga tu reino, Dios soberano, con personas como vos y como yo, con vasos de barro. Sea hecha tu voluntad. Esto es algo que nos duele mucho y no lo logramos comprender. La del amo con el sirviente. Ustedes saben que la iglesia de Cristo está compuesta por siervos. Por siervos. Le he escuchado a un pastor que dice algo muy interesante y dice que toda la historia de la humanidad, toda la palabra de Dios, está llevando a la glorificación del Hijo. Ahora, dice, en el encuentro final, en el último tiempo, dice Dios, Cristo será glorificado, el mundo se arrodillará ante Él, reconocerá que Él es el Señor de todas las cosas, dice, y nosotros seremos sus sirvientes. Y Él hace una pregunta, ¿te duele esto? ¿Te duele saber que sos un sirviente de la historia? ¿Y que toda la gloria es para Dios? ¿Te incomoda saber esto? Que en el fin de los tiempos nos van a decir, vamos a darle el galardón a Seba y todo el mundo va, wow, Seba, qué iglesia, el refugio. Nadie va a decir nada, porque la gloria va a ser para Dios. Por eso en nuestras oraciones
tenemos que entender que esto sea hecho tu voluntad. El amo con el siervo. Él es el que manda, nosotros somos los que obedecemos. Él es quien ha dispuesto los caminos antes que anduviésemos en ellos. Esa es la manera de orar. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. La del benefactor con el beneficiario. ¿Sabe quién es totalmente beneficiado en las oraciones? Nosotros, no Dios. Dios no necesita de nadie. Dios no necesita ni siquiera de tus oraciones. No es que Dios está esperando, che, como a mí hoy me faltó, bueno, no voy a decir no, para el grabado. Y a mí me duele. Porque lo amo, porque sé que de hace años que está. Y yo sí, a veces necesito, pero Dios no. Dios no necesita de mis oraciones. No dice hoy uno vino a orar. El único que sale beneficiado de las oraciones somos nosotros. Y no vamos. Esto que ayer estudiamos. Respiramos y no estamos diciendo a nuestros pulmones, respirá, ahora soltar aire, respirá, ahora soltar aire. Respiramos por sí solo, por la presión atmosférica que ejerce, la presión que ejerce la atmósfera en nuestros pulmones. Ahora los cristianos, y me atrevo a decir muchísimos cristianos, están aguantando la respiración constantemente. No van a orar. Se sienten mal, se sienten enojados, están tristes, están pasando por momentos que tienen que tomar decisiones y no oran. Y Dios está diciendo, el pan nuestro de cada día, o sea, sos quien ha sido beneficiado de las oraciones. No está hablando simplemente de alimento, está hablando de las añadiduras. Quien busca el reino de Dios y su justicia, las añadiduras no dan solas. Pero es nuestra responsabilidad o es nuestro beneficio ir a Él. Hermanos, no solamente es una responsabilidad orar, es beneficioso para tu vida. Es beneficioso. ¿Se acuerdan el domingo pasado cuando hablábamos, si comes nugget durante 15 años, te vas a morir? Tus nutrientes no van a ser suficientes. Ahora, Dios ha provisto la palabra de Dios y también ha provisto la oración para que nosotros seamos beneficiarios de esto. Cuando alguien ora con un corazón humilde, desarmado delante de Él, ¿saben? Salimos beneficiados. De verdad, es como, no se les pasa a ustedes, salimos renovados totalmente. Eso es algo hecho nuevo. Perdónanos nuestras deudas, la del Salvador con el pecador. Digo, si hay algo que no se me olvida nunca en las oraciones, es pedir perdón a Dios por mis pecados. No sé vos, pero quizás sea de las primeras cosas que hago. Perdóname, Señor, perdóname mis pecados, mis ofensas. Perdóname, Señor, mis temores, o cuando no actúo como Él quiere, o cuando mi confianza está más en mí que en Él, o cuando cuando me agarran momentos difíciles, digo, o por situaciones complicadas, y no actúo como un cristiano. Necesito ser perdonado por Él, porque saben, todos los días, escuchen, todos los días cometemos errores. Pero Dios ha mostrado que Él perdona nuestras deudas, que Él perdona, y que saben, también Él perdona y nos llama a orar por otros que alguna vez nos hicieron daño, que alguna vez nos lastimaron, que alguna vez han sido insolentes con nosotros. Está diciendo, perdona también en nuestras oraciones, incluir a estas personas. Así como Dios te perdona a vos, vos tenés que orar para que Dios perdone a aquellos que nos han ofendido. Hoy escuchamos, mientras veníamos por acá, hablando del perdón también en el auto, y Alexander Bardey decía algo muy interesante, o sea, yo perdono a quien me ama, no quiero perdonar a mis enemigos, no quiero perdonar al que me hace mal. Bueno, esto se hace en la intimidad de la oración. Cuando vos rompes tu orgullo, cuando vos dejás tu corazón de un lado y decís, Señor, perdoná a tal persona. Bendecir, guardar. Mostrarle que vos sos un Dios santo y poderoso. No nos metas en tentación, la guía de aquel que nos llama todos los días de Dios con el peregrino. No nos metas en tentación. Una oración que tiene que estar todos los días a nosotros. Tenés una vida desde que te levantás, desde que pones un pie en el suelo, tu vida va a ser tentada. Con tu carnalidad, con tus pensamientos, con el mundo, con lo que el mundo ofrece, somos totalmente nosotros tentados y necesitamos de la protección divina de Dios.
leemos su palabra, la escudriñamos, pero también necesitamos la protección divina de Dios. ¿Saben? Esto es algo que siempre se dice entre el ámbito cristiano, pero es verdad. Nadie cae en pecado. Un cristiano no cae en pecado. Un cristiano va descuidando su vida constantemente hasta que ya no hay diferencia lo santo de lo impuro. Y eso se pierde en la vida de oración y en la palabra de Dios. El cristiano que no está orando, un cristiano que no está leyendo la palabra, es un cristiano propenso a romperse con el pecado. Y eso se logra a través de la oración. Señor, no nos metas en tentación. También esta oración define la actitud y el espíritu que deberíamos tener con Él. Vamos de nuevo de arriba. Padre, refleja devoción familiar. Digo, no solamente clamamos a Padre, sino que hay una referencia filial entre Dios y nosotros. Nuestro, un desinterés, una manera de ir a Él amoroso. ¿No? Esto lo podemos comprobar los padres, la forma en la cual los hijos van a criar a los padres. Él llena el ejemplo de su hijo, más tímido o menos charlatán. Otros hablan más, otros hablan menos, pero todos tenemos la misma confianza con los padres, ¿verdad? Así también nosotros tenemos la confianza para ir con Dios. A pesar de que sabemos que Dios es Dios santo, tenemos esa familiaridad constante. Santificado sea tu nombre, reverencia. No te olvides nunca de esto. No nos olvidemos nunca que nuestro corazón tiene que ser reverente delante de Dios. No importa la posición. Vieron que ayer estudiamos la posición. Parado, acostados, arrodillados. Pero quien tiene que estar en reverencia es el corazón delante de Dios. Un corazón realmente humillado. Venga tu reino, lealtad. La iglesia es leal. Amén. Nosotros caminamos para que realmente el reino de Dios sea extendido. Sea hecho su voluntad, ahora es su misión. Estar realmente bajo el control de Dios. El pan nuestro de cada día, dependencia. Nosotros dependemos de Él. Vieron que Jesús dijo en un momento, no se preocupen por lo que van a comer, por qué van a vestirse. En realidad, todas esas cosas el Padre ya lo sabe. Sabe de qué hoy están necesitados. Cuando nosotros oramos de esta manera, entendemos que dependemos de Él, que Él nunca nos ha hecho faltar nada. Nada. De verdad, aunque uno piensa a veces, ayer decía Rocío, nos olvidamos de orar hasta por la comida a veces, de agradecer que comemos, de que Él ha sido bueno con nosotros, que nos ha dado un pan, que ha puesto un plato de comida en nuestra mesa. Y mucho menos cuando comemos y no nos gusta, ¿verdad? O decimos esto no, y nos ponemos selectivos. Perdona nuestras deudas, penitencia, no nos metas en tentación, humildad. Tuyo será el reino, el triunfo, la gloria, júbilo, y por todos los siglos, esperanza. Miren todas las cosas que hay para estudiar dentro del Padre Nuestro. Todo lo que significa las palabras que Jesús ha dicho. También podemos ver esta oración con una triple bendición. Santificar el nombre de Dios, guiar la entrada de su reino y hacer la voluntad como iglesia. También refleja nuestra provisión actual. Pan diario, perdón de pecados y protección futura. Si alguna vez has disminuido la oración del Padre Nuestro, bueno, y espero que hoy te va a tocar diciendo, perdóname, Señor, lo vi muy vasto. Mira que y lo puse a hacer un resumen y al final terminar haciendo y tenemos que, si posible, entrar al Padre Nuestro. Quiero recordarte esto. No importa qué perfecta sea esta oración, debemos tener en cuenta que no es un tema de repetición, sino del corazón. No importa qué perfecta sea la oración del Padre Nuestro, no es un tema de repetición, es un tema de corazón. Quiere decir que Dios se agrada de los corazones humildes, que reconocen su total dependencia de Dios. No es repetirla, no es tomarla. Aunque pienso que los cristianos lo deberíamos saber de memoria. Yo pienso, este es un pensar mío, que deberíamos saber de memoria Padre Nuestro, ¿no? Yo por mi pasado no católico no me lo sé de memoria, pero vieron que los católicos se lo saben de memoria, aunque no congreguen. Pero deberíamos saberlo para meditar en esta oración, pensarla y también llevarla a cabo en nuestras oraciones, en nuestras estructuras.
Me encanta lo que dice John Preston, y te lo voy a leer, dice, hablando acerca de la oración y de la constancia de la oración. Si usted halla lujuria en su vida, su tarea allí es resolverlo por medio de la oración, para razonar sobre el asunto, para objetar delante del Señor y no ceder hasta poner todo en orden en su alma, hasta perfeccionar su corazón a través de Dios. Y si usted encuentra que su corazón se aferra demasiado al mundo, debe dejarlo y apartarse de eso. Si nota que está sin vida, sin ganas e indispuesto, debe llevar su alma al Señor y no ceder hasta que se avive. Esto es llevar a cabo el deber de una manera aceptable al Señor. De otro modo, es un rendimiento hipócrita, puesto que el hombre no está dispuesto a dejar el deber ni a efectuarlo fervorosamente y de manera viva y celosa. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces te has sentido mal, pero mal? ¿O cuántas veces un pecado estaba lastimando tu vida? ¿Cuántas veces te has visto que estabas perdiendo la batalla en cierta área? Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasaste en oración hasta que Dios lo resuelva? No sé, problemas con la ira. ¿Cuántas veces hemos decidido meternos en oración y decirle a Dios, no me levanto hasta que esto no se resuelva? Hasta que me hables, hasta que me digas realmente qué tengo que hacer. Porque esa es el arma que hay en oración. Orar constantemente, sabiendo que nos escucha y presentar nuestros problemas delante de Él. Digo, no hay otra forma de resolver las cosas desde el Evangelio. Señor, tengo problemas. Esto me está pasando. Necesito que vos hables a mi corazón. Necesito entender por qué está pasando esto. Necesito, Señor, tomar dirección. Escuchen, los cristianos tenemos a Dios de nuestro lado y tomamos muchas veces, eh, tomamos la dirección o tomamos el asunto nosotros y nosotros decidimos. Ayer le decía, miren, algo muy interesante y que pasó justo en la semana, a ver ese que Dios puso en mi corazón, esto. Hablando con Nacho, le digo, Ignacio, hijo, le digo, el básquet, porque yo juego básquet, acá tenemos los 3 futuros jugadores de la selección nacional de básquet, y digo, el básquet también es para glorificar a Dios. Si vos no puedes glorificar a Dios en esto, bueno, le digo, es una prueba que Dios pone. Pareciera que esto fue a propósito, porque fue el martes que hablé con él de esto, y el viernes llega la madre y me dice, lo echaron de un partido. ¿Cómo lo echaron de un partido? Sí, por defender a Mati, ¿eh? Bueno, se enojó con un chico que los estaban insultando a los chicos, estaba haciendo lío. Y bueno, cuando llegó a casa, le digo, y te hago una consulta, ¿glorificaste a Dios con esto? No, me dice. Bueno, ¿y a quién glorificaste? Se glorificó a él. Pero eso es una enseñanza. El sábado tuvimos otro partido, que fueron las chicas, jugaron amistosos, jugaron con un equipo de Anderson, ¿cómo es? Henderson. Eh, y le dije, antes de irse al partido, bueno, hoy Dios te da otra oportunidad para que vos puedas glorificar su nombre. Bueno, jugó muy bien, no se enojó, así que, bueno, salió, digo, de esto se trata. Ahora, él y los chicos, Toby, Mati, y todos nosotros, tenemos que estar en constante oración para poder glorificar a Dios. Nosotros perdemos el eje de nuestra vida. Nosotros no lo estamos orando, no estamos sirviendo como debemos. Realmente, vamos a glorificarnos a nosotros mismos. Y se hace carne lo que dice Jesús. Lo están haciendo para que la gente realmente los alabe. Por ende, si hay un problema, si hay una necesidad en tu vida, si realmente hay un pecado que está lastimando tu corazón, metete en oración y no salgas de ahí hasta que Dios resuelva. Y si no se resolvió el otro día, volvé de nuevo y volvé a plantear el mismo problema hasta que Dios resuelva. Porque Dios contesta, hermanos. Dios contesta. La oración es mucho más que pedir. Este modelo perfecto nos muestra
que está compuesta por más partes: adoración, confesión, agradecimiento y súplica. La oración nos muestra lo que realmente es importante y tan necesario para nuestras vidas. La oración del Padre Nuestro, o como llaman algunos teólogos, la oración de los discípulos, es una oración que nos muestra lo que es realmente importante. Como dijimos, orar tiene que ser el mecanismo natural del creyente. Nuestras oraciones deben comportar o deben comprometer un esfuerzo del alma y agonía del corazón, tal como Jesús mismo experimentó en el Getsemaní. Nuestras oraciones no pueden ser vacías o mecánicas, tienen que ser agónicas, de corazón. Miren, dice, no debemos olvidar que este modelo enseñado por Jesús, dice, debemos en realidad olvidar esto, la frecuencia de la oración. Jesús oraba continuamente, se apartaba para el día, sus actividades y pasar tiempo con el Padre. Y saben, la pregunta es, ¿qué hace? ¿O qué hizo que Jesús ore tanto a sus discípulos? ¿O qué hace que un creyente ore tanto? Bueno, me acordaron estos días la predicación de David Wilkerson acerca de la angustia. Y dice él, cuando Dios toma un hombre para una tarea específica, hablando de Nehemías, que él dice, él lo bautiza en angustia. Él bautiza a este hombre en angustia y hace que este hombre ahora clame con una intensidad mucho más fervorosa. Digo, si no te duele, si no estás sintiendo lo que está pasando en este mundo, si no te duele lo que pasa con tu propio corazón, si te miras realmente a tu corazón y no te está doliendo, si no te importa tu hermano, si no te importa la iglesia, entonces nunca tendremos oraciones sinceras. Necesitamos tenerlas. Por eso, cuando uno es bautizado en esta angustia, la angustia de saber que no está todo bien, que el mundo se pierde en sus deseos, saber que la iglesia está pasando por tibieza y no despierta, que podemos mirar la destrucción moral a nuestro alrededor y no conmovernos, aún mirar tu condición y ver que estás derrumbado y no ir a la oración. Si no lo estamos haciendo así, si Dios no nos bautiza, entonces ¿cómo vamos a hacerlo? Vos podemos saber el Padre Nuestro de memoria, podemos citarlo, pero si Dios realmente no enciende el fuego, la llama a nuestro corazón, entonces no vamos a poder ser hombres y mujeres de oración. Yo pido en esta mañana, cuando vos te vayas a tu casa hoy, puedas orar y decirle, Señor, encendé mi corazón. Escuchaba estos días esta chica española, Sara, ¿cómo se llama? Que dijo algo muy interesante. Cuando yo empecé a leer la Biblia sin saber nada de Dios, yo tomé el libro de la Biblia porque necesitaba salir de mí misma, una chica que venía del satanismo. Y comencé a leer y me encontré con un versículo que dice, Él nos bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. ¿Y saben qué dijo ella? Yo no sabía quién era el Espíritu Santo, no tenía ni idea. Pero entendí lo del matafuego, entendí lo del fuego, dice. Dejé la Biblia, me arrodillé y le dije, Señor, toma tu lanzallamas y quemame. Quema todo lo que está mal. Y si tengo que morir, que mueran. Esa es la oración de un creyente verdadero. Quema todo lo que está mal. Destrozarme, aún si tenés que arruinar mi vida, para que vos seas mi única dependencia. O sea que estamos extremadamente cómodos, distraídos. ¿Será que no estamos orando lo que Dios quiere por lo que necesitamos orar? Si pudiéramos comprender, si la iglesia pudiera comprender el poder que hay en la oración. Y no el poder, por así decirlo, en las palabras que digamos, sino en el Dios en el cual creemos. Para terminar, quiero leerte esto. Oramos porque Dios lo ha ordenado y porque Él es glorificado cuando oramos. Oramos porque ello prepara nuestro corazón para lo que recibiremos de Él. De esto no me voy a olvidar y lo oro con autoridad. Cuando mi suegro cayó con él, yo sé que lo saben, pero esto alguien lo tiene que escuchar siempre. Cuando él le diagnostican cáncer, leucemia, nosotros oramos como habíamos aprendido con Meli, reprendiendo toda enfermedad. Bueno, resulta que Dios
No sanaba eso de vida. Luego oramos desde una autoridad, Señor, y tampoco. ¿Saben? Cuando Dios oró y cuando oramos en la cama de nuestro cuarto, hace tu voluntad, Señor. Esa fue la oración que tranquilizó nuestro corazón. Y a partir de ahí Dios hizo su voluntad. Y aún la muerte de los santos sigue siendo la perfecta respuesta de Dios. Por ende, la oración muchas veces no es para que Dios te dé algo, sino para preparar tu corazón para la respuesta que Él te va a dar. Amén. Oramos porque mediante la oración se logran muchas cosas. Oramos para adorar a Dios, para alabarlo, para expresar nuestro asombro ante su majestad, su soberanía y sus poderosos afectos. Oramos para confesarle a Dios nuestros pecados, que son numerosos, y para experimentar gracia, misericordia y perdón de sus manos. Oramos para agradecerle por todo lo que Dios es y todo lo que ha hecho. Oramos para darle a conocer nuestras súplicas, para cumplir la invitación que Él nos ha dejado. Por eso oramos. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a tener un tiempo de oración. Martin Lloyd-Jones decía acerca de la oración es la actividad más sublime del alma humana. ¿Escucharon? La oración es la actividad más sublime del alma humana y por lo tanto es al mismo tiempo la prueba máxima de la verdadera condición espiritual del hombre. No hay nada que diga tanto la verdad sobre nosotros como cristianos que nuestra vida de oración. En última instancia, por lo tanto, dice Martin Lloyd-Jones, el hombre descubre la condición real de su vida espiritual cuando se examina en privado, cuando está a solas con Dios. Y no sabemos todo lo que es descubrir que de algún modo tenemos menos que decirle a Dios cuando estamos solos que cuando estamos en la presencia de los demás. Dice Martin Lloyd-Jones, no debería ser así, pero lo es a menudo. Así que cuando dejamos la esfera de las actividades, traemos externos de otras personas y estamos a solas con Dios, es que realmente sabemos dónde nos encontramos en el sentido espiritual. Yo vuelvo a repetir, la oración es la actividad más sublime del alma humana. Y no hay más que hable tanto que la vida de oración de un creyente. Según tu vida de oración, es lo que tu vida de oración es lo que va a reflejar tu vida. Así que, hermano, hoy que hemos comenzado a hablar de la oración ayer y durante un mes vamos a estar orando y hablando de oración, Dios nos conceda realmente el fuego en nosotros para orar con más fervor, para orar hasta que nos duela, para orar hasta que nos incomodemos. Y que en este mes que vamos a hacer con Mary una forma de orar, vamos a traer muchas peticiones, un montón de cosas porque vamos a estar orando, vos puedas sumarte, de donde estés, donde te encuentres, vos puedas hacerlo. Y podamos realmente poner en marcha la vida de oración de la iglesia, amén. Oramos. Señor, gracias, Padre, por tu amor eterno. Señor, gracias porque no encontramos nada fuera de ti, Señor. Porque no hay nada bueno fuera de ti, Señor. Señor, yo te pido perdón por mí. Te pido perdón por la iglesia. Señor, si hasta el día de hoy hemos estado descuidados en la oración, si la hemos dejado de lado, si hemos orado de una forma hipócrita, si solo hemos orado para calmar nuestra conciencia, si hemos experimentado la mentira de decir que no tenemos tiempo, si hemos dicho, Señor, que no lo hacemos porque tenemos muchas ocupaciones, Señor, perdónanos. Si hemos puesto excusa para ir a tu intimidad y como enseñaste, dejarlo todo, ir a nuestro cuarto privado y secreto y tener Señor, una cita divina contigo. Señor, perdoná y perdonanos. Si nuestras oraciones nunca desnudamos nuestro corazón y solo lo hacemos de una forma estructural. Señor, oro para que mis hermanos y yo, a partir de hoy, nuestras oraciones sean, Señor, perfumes derramados delante de ti, Señor. Que podamos exponer aún hasta lo que nos avergüenza delante de ti,
Aún, Señor, lo que nos parece horrible de nosotros mismos, podamos decirte, Señor, yo no quiero más. No quiero tener más esto, Señor. No quiero sufrir, no quiero pelear más. Señor, oro por mis hermanos que están pasando momentos difíciles. Oro por los que hoy están peleando con un pecado en su corazón, en su mente. Oro, Señor, por los que están fríos, por los que no pueden orar, por los que, Señor, deciden pasar tiempo en cualquier cosa, menos en la oración, menos en ti. Por los que, Señor, se han dado cuenta, Señor, yo no estoy orando. Señor, yo he descuidado mi vida espiritual. Señor, los que están diciendo, Padre, te he dejado. Me importa más, Señor, redes sociales, las novelas, la tele. Me importa más hablar con amigos. Me importa más, Señor, no sé, descansar. Ayúdame, Señor. Ayúdame porque no puede ser. Hace tiempo, Señor, que estoy perdido en las añadiduras. He perdido el rumbo, Señor. Y necesito encontrarme, alinearme contigo. Volver a decirte que me estoy muriendo. Y necesito tu socorro. Oh, Señor. Redentor de nuestras vidas, soberano, Rey, poderoso. Tú eres nuestro Dios creador soberano. Tú eres nuestro Padre. Tú eres, Señor, eres nuestro Dios. No hay nada mejor que vos. Señor, despertá ahora en la iglesia. Despertá tus adoradores en espíritu y en verdad. Que no se rigen por lo que este mundo dice, no se mueven por lo que el mundo está diciendo, sino que se mueven, Señor, para la gloria de tu nombre. Que oran, Señor, no solamente por sus vidas, por su casa. Oran, Señor, por los hermanos en todo el mundo, por la iglesia de Cristo, para que el reino de Dios se establezca en este tiempo. Para que, Señor, vos seas nuestro estandarte, nuestra bandera. Tú seas, Señor, nuestro Rey soberano. Señor, gracias. Oramos porque nos hace bien. Oramos porque somos los únicos beneficiarios de esto, Señor. Perdona nuestra iniquidad, perdona nuestra soberbia. Perdonanos, Señor, porque creemos que no podemos resolver. Señor, perdoná porque se nos ha subido el barro a la cabeza, porque hemos pensado que lo podemos hacer solo, cuando vos sos nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Señor, gracias. Señor, agarra el lanzallamas y quema todo lo que no está bien, Señor, de nosotros. Quema, Señor, todo lo que nos está impidiendo tener una relación íntima contigo. Usa nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor eterno. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Vamos a cantar? Free audio post-production by alphonic.com.